Buen día, estimados estudiantes de bachillerato del cuarto semestre. Vamos a ver en esta ocasión el tema de presión que corresponde al bloque 1 que lleva por título hidráulica. Les doy la más cordial bienvenida y les presento la orden del día. Vamos a ver el concepto de presión, así como también de presión hidrostática, atmosférica y absoluta. Y finalmente vamos a ver una semblanza de actividades que tenemos que realizar. Para dar inicio vamos a ver el concepto de presión. Presión es la relación entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual esta fuerza va a estar actuando. Se presenta siempre que una fuerza va a actuar con respecto a la perpendicular sobre una superficie y su expresión matemática va a estar definida por la fórmula que es presión igual a fuerza sobre área. Y esta va a estar en las unidades del sistema internacional en pascales. Recordemos que un pascal tiene la equivalencia de newton sobre metro. Y en milímetros de mercurio también lo podemos expresar así como en kilopascales o kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado o libra fuerza sobre pulgada. Como ustedes pueden observar en la imagen, aquí tenemos que la presión va a ejercer acción sobre el área donde se está haciendo esa fuerza, ejerciendo esa fuerza. Podemos ver aquí en el globo rojo aquí que se le está ejerciendo una presión en una base de clavos y esta se está distribuyendo en el área que corresponde a esa presión que se está realizando. Y si ustedes observan, pues el globo no se va a reventar. Lo mismo pasa con la chica que está caminando sobre la cama de clavos. Mientras todos los clavos estén a la misma altura, que no haya tanta separación, el área de sus pies va a estar soportando la presión. Esta se distribuye y bueno, pues esto no le va a causar gran daño. ¿Qué pasaría si el área donde se estuviera ejerciendo esta presión fuera más pequeña? Por ejemplo, que tuviera 1 o 2 clavos, pues obviamente que aquí la presión que se va a ejercer va a ser un área muy pequeña, la cual pues sí va a actuar y va a terminar esta chica lastimándose, o el globo va a terminar por romperse con mucha mayor facilidad. Bien, en conclusión podemos decir que la presión es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional sobre el área en que está actuando. Bien, tenemos que presión va a estar en pascales y esta se define como newton sobre metro cuadrado. F es la magnitud de la fuerza perpendicular y va en newtons. Y área, bueno, es la superficie sobre la cual se va a estar actuando esta fuerza. Aquí tenemos otro ejemplo de comprensión de que una persona de 68 kilogramos va a ejercer un área en un área menor va a ejercer mayor presión, razón por la cual aquí, bueno, pues ustedes observan que la nieve pues se va a hundir. ¿Qué pasa? Bueno, con los esquís, los esquís, su función es presentar una mayor área para que la presión se distribuya entre todo el largo del esquí y esto pues va a permitir que no se hunda en la nieve. Y lo mismo pasaría cuando algunas personas que utilizan el tacón, si ustedes observan, aquí el área es muy pequeña, donde va a estar ejerciendo toda la presión en esta área, todo el soporte, razón por la cual pues a veces ya al final de un día o de una jornada donde estuvimos caminando o paradas sobre un área muy pequeña, bueno, pues se llegan a cansar demasiado. Sin embargo, si presentas o tienes un zapato más cómodo, toda esta área se va a distribuir, toda esta fuerza, perdón, se va a distribuir en un área mayor y bueno, pues va a ser menor la presión que se va a estar sintiendo. Bien, vamos a ver un cálculo de
de esto que estamos hablando, vamos a calcular la presión que ejerce una mujer, el cual tiene un peso de 70 kilogramos sobre sus pies. Sabemos que el área de esa superficie es de 0.67 milésimas de metro cuadrado. Bien, lo primero que tenemos que ver qué datos tenemos. Y bueno, tenemos la masa, que son 70 kilogramos, el área, que es 0.067 metros cuadrados, y bueno, el valor de la gravedad, que está dado por 9.8. Las incógnitas que vamos a buscar va a ser el peso, y una vez que obtengamos el peso, vamos a poder calcular la presión. En este caso, la fórmula del peso es peso igual a masa por gravedad, y sustituimos los datos. Aquí tenemos que el peso vendría siendo 70 kilogramos y el valor de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar este producto vamos a obtener un valor de 686 newtons. Ahora sí, esto que acabamos de realizar, vamos a dividirlo entre el área. El área, bueno, pues ya sabemos que es 0.067 metros. Realizamos en el cociente, que sería 686 newtons entre 0.067, y esto nos va a dar un valor de 10.238.8 pascales. Por lo tanto, la solución que estamos esperando es que la presión que ejerce la mujer es de 10.238.8 pascales. Bien. Vamos a hablar de la presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella que ejercen los líquidos de forma perpendicular a las paredes de un recipiente. Aquí tenemos que cuando nosotros ejercemos una presión de manera vertical, esta presión, este líquido va a ejercerse un empuje hacia todas las paredes del recipiente donde esté contenido. Dentro de las características que tiene esto es que va a actuar en todas las direcciones y solo es nula en la superficie del recipiente. ¿Qué quiere decir? Que la presión se va a sentir mucho mayor en la parte más inferior y en la superficie va a ser casi nula. Aquí vemos un ejercicio de presión hidrostática donde a través de algo que se va a ejercer la fuerza, bueno, va a estar aquí. Y cuando es una presión unidireccional, bueno, ustedes ven que va de forma, hacia una misma dirección. Y es cuando, sufrimos que se aplastan las cosas o algunos objetos o partículas que se estén estudiando. Bueno, esto también da origen a que todo líquido sobre un fondo y las paredes de un recipiente en los cuales están contenidos, puede que esa fuerza que se está ejerciendo y que el peso de las moléculas también ejercen sobre una área determinada. Es decir, bueno, aquí podemos ver que esto va a esa fuerza que se está recayendo, pues va a repercutir sobre el área en la cual se está trabajando. El valor va a aumentar conforme mayor sea una profundidad. ¿Qué quiere decir? Esta presión va a aumentar dependiendo de la profundidad cuando estamos hablando de un líquido en grandes proporciones, como puede ser una alberca, puede ser el mar. Observamos que conforme más profundo esté, bueno, se va a ejercer una presión mayor. Esto vemos que también se va a comportar de forma unidireccional. El valor que se puede calcular también lo podemos obtener a través de multiplicar el peso específico del líquido por su altura, desde la superficie libre de un líquido hasta el punto considerado. Y bueno, vamos a obtener que la expresión matemática va a estar definida por presión hidrostática, va a ser igual a peso específico por altura. Recordemos que el peso específico está definido como la densidad por la gravedad, ¿sí? Por lo tanto,
Presión hidrostática la podemos encontrar como peso específico por altura, o presión hidrostática va a ser igual por densidad multiplicado por la gravedad y también por la altura. Aquí vemos un ejemplo de presión hidrostática cuando podemos sumergir algún cuerpo o algún objeto. Observamos que conforme va haciendo más su profundidad, va aumentando la presión. Observamos que aquí tenemos este objeto a los 60 o 70 metros y la presión que va a estar soportando va a ser de 6 atmósferas o 7. Cuando las personas bucean, también tienen que considerar hasta dónde pueden llegar en la profundidad. ¿Para qué? Bueno, pues para que la presión no lo rebase o no sea mayor y ya después él no pueda emerger de donde está. Esto quiere decir, bueno, que la profundidad de 25 metros, bueno, va a tener una presión de 3.5 atmósferas, la presión absoluta, y una presión hidrostática de 2.5 atmósferas, considerando la profundidad y la densidad, en este caso, que sería del agua de mar. Vamos a ver un ejemplo donde un buzo se encuentra a 10 metros de profundidad en el mar y vamos a calcular la presión. Bueno, los datos que tenemos es la densidad que nos proporcionan las tablas que ya se tienen o ya se compartieron en clase. Bueno, la densidad es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. La altura que nos están determinando, que nos están diciendo que está el buzo, es de 10 metros y bueno, también el valor de la gravedad, que es de 9.8. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Presión hidrostática. ¿Cómo está definida matemáticamente presión hidrostática? Bueno, es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. En este caso, vamos a sustituir los datos en la fórmula. Primero tenemos el valor de la densidad, posteriormente va a estar multiplicada por el valor de la gravedad y finalmente por la altura. Es que este lápiz no me está funcionando bien. Bien, ahora al realizar este producto vamos a obtener que la presión que soporta el buzo a 10 metros de profundidad es de 100.940 pascales, el cual va a ser el resultado que estamos esperando para la solución de este problema. Otro ejemplo es que Luis le pregunta a Juan cómo se puede saber si el agua puede subir hasta su departamento sin necesidad de usar bomba, ya que su departamento se encuentra a una altura de 8 metros y con respecto a la planta baja. Juan le pregunta si conoce con qué presión llega el agua en la planta baja y Luis le contesta, llega a 4 centésimas de pascal. Juan afirma, entonces sí podemos saber si se necesita una bomba para que suba. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, vamos a estar hablando de agua potable, la cual su densidad son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La presión que dice que está ejerciendo es de 0.04 pascales, lo cual esto va a estar traducido a 4000 pascales y esto, la gravedad es 9.8 metros. Bien, y posteriormente vamos a encontrar la altura, que es lo que nos están solicitando, y al tener nuestra fórmula que me define el cálculo de la presión es igual a la densidad multiplicado por la gravedad por la altura. Sin embargo, lo que vamos a estar necesitando es la altura, por lo tanto es lo que vamos a despejar. Observamos que la densidad y la gravedad están multiplicando, van a pasar del lado contrario de la igualdad, dividiendo. Por eso tenemos aquí en la fórmula ya despejada que la altura va a ser igual a presión sobre la multiplicación de la densidad por la gravedad. Una vez que ya tenemos el despeje, vamos a sustituir los datos. Altura va a ser igual a la presión, que son 40.000 pascales. Si son 40.000 pascales,
entre el producto de 9.8 por 1000, que esto sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 1000. Esto nos daría un valor de 9800. Ya realizando esa operación nos da 9800 metros sobre segundo, kilogramos sobre metro cuadrado. Y al realizar el cociente de 40.000 entre 9.800, vamos a obtener un resultado de 4.081 metros. Y esto va a ser la altura máxima por la cual puede subir el agua sin necesidad de tener una bomba. Por lo tanto, podemos nosotros interpretar, bueno, que su departamento de Luis está a 8 metros, y con la presión que presenta el agua con que llega a su casa, la planta baja, bueno, no puede llegar el agua hasta el 8º piso. Por lo tanto, pues sí se requiere comprar la bomba, debido a ya que con la bomba va a ejercer una mayor presión y ya le puede llegar el agua sin ningún problema. Bien, ¿qué es la presión atmosférica? Bueno, la Tierra está rodeada por una capa de aire. Recordemos que normalmente los elementos que están en el aire es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, que son los más comunes. Y pues esto hace una mezcla de 20% de oxígeno y 79% de nitrógeno, y el 1% son de gases raros. Debido a su peso que ejerce la presión sobre los objetos o cuerpos físicos que están en contacto, y esto van a estar bajo una presión, pero ahora en un fluido que es la atmósfera. Y vemos que aunque no lo sentimos, pero ahora sí que este aire, todos estos gases que no se ven, pues sí ejerce cierta presión sobre nosotros. Entre más alto estemos, va a haber menos presión de gas de aire, de todo lo que está aquí, y entre más bajo estemos, bueno, pues la presión va a ser mayor. Es como si estuviéramos igual que en el agua, pero en este caso el fluido son gases. Bien, la presión atmosférica va a tener una variación con la altura, por lo que se considera que su máximo valor de presión, o una presión que nosotros podemos llamar normal, va a estar a una atmósfera. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, y esto es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, o pascales. Y esto es igual a 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. ¿Qué podemos decir? Que a medida que es mayor la altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica va a disminuir. Aquí podemos ver en esta imagen una variación de presión atmosférica, donde podemos observar cómo influye a través de la altura. Bien, vamos a hablar de lo que es un barómetro de mercurio, el experimento de Torricelli. Torricelli, evangelista, bueno, de 1608 a 1647, fue el primero en idear el barómetro de mercurio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues llenó él sus tubitos de mercurio al estar haciendo sus experimentos en un tubo de vidrio de casi 1 metro de longitud de largo, el cual estaba cerrado en un extremo, y al tapar su dedo en el extremo abierto, bueno, hizo una inversión del tubo, donde lo introdujo en una superficie de mercurio. Él observó que el líquido descendía del tubo hasta alcanzar una altura de 76 centímetros sobre la superficie del mercurio. Y a través de esto, bueno, observa que la fuerza equilibrada, bueno, va a impedir el descenso de la columna del mercurio,
que se encuentra en el tubo y que esta va a ser igual a la presión ejercida sobre la atmósfera. Por lo tanto, vamos a ver que sobre la superficie del mercurio, esta presión es la misma que está recibiendo el tubo de vidrio del extremo abierto. Y aquí vemos cómo se reproduce el experimento de Torricelli, lo cual se hace a nivel del mar y observa que la presión atmosférica, bueno, tiene origen con respecto al peso del aire y que nos está envolviendo en el planeta, y esto, bueno, va a ser menor cuando se encuentre uno a una altura mayor, y como consecuencia disminuye la capa de aire. Bien, aquí vemos las imágenes de cómo él observa a través del tubo de 1 metro y al sumergir pues capilar, ¿verdad? Observa que el mercurio pues llega a 76 centímetros con la presión de una atmósfera, y observamos que de esta manera él puede determinar estos valores. Bueno, en los manómetros que conocemos para medir la presión, tenemos varios, unos para medir las presiones del vapor u otros líquidos, las presiones de algunos gases o algo que se trabaja en la industria, o el clásico que nosotros usamos cuando nosotros vamos a alguna revisión médica. Lo primero que nos hacen es tomar la presión, y bueno, ya también existen este tipo de aparatos para tomarlos en casa a través de este manómetro, el cual pues cada vez son más pequeños y más accesibles a la población. Hablemos de la paradoja de hidrostática de Stevin. Bueno, esta paradoja nos dice que Stevin dice que la presión que ejerce un líquido en cualquier punto de un recipiente no depende de la forma ni de la cantidad de líquido que esté contenido en él, sino solo del peso específico y de la altura que haya en el punto considerado a la superficie libre del líquido. La presión manométrica y la presión absoluta. Bueno, la presión difiere a la atmosférica, y esta presión que es diferente va a recibir el nombre de presión manométrica, y presión absoluta es la que soporta el fluido encerrado, y esta va a ser igual a la diferencia de ambas presiones. Y vamos a observar que para calcular esto tenemos la fórmula de presión absoluta es igual a la suma de la presión manométrica con la presión atmosférica. Si queremos calcular la presión manométrica, simplemente realizamos un despeje, la presión atmosférica está sumando, va a pasar del otro lado de la igualdad restando. Por eso aquí tenemos que presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a determinar la presión absoluta cuando un buzo se encuentra en el océano a una profundidad de 300 metros. Se va a considerar que la densidad del agua del mar es 1024 kilogramos sobre metro cúbico y que va a estar a una presión atmosférica de 100.000 pascales. Para poder calcular la presión absoluta, vamos a ver que tenemos que sumar la presión atmosférica más la presión hidrostática. Recordemos que la presión hidrostática está definida por densidad multiplicada por la altura y por la gravedad. Los datos que tenemos, bueno, es la densidad del agua de mar, que son 1024 kilogramos sobre metro cúbico, la presión atmosférica, que son 100.000 pascales, el dato de la gravedad, que es 9.81, y la altura, que son 300 metros. La incógnita o lo que nos están preguntando que calculemos es la presión absoluta. La fórmula aquí la tenemos, presión absoluta va a ser igual a presión atmosférica más la presión hidrostática. Y ya sabemos que la presión hidrostática está definida por esta fórmula.
Ahora lo que vamos a hacer es sustituir datos. La presión atmosférica son 100.000 pascales multiplicado por, en este caso, la presión hidrostática, que sería la densidad 1024 por 9.8, que es el dato de la gravedad, por 300, que es la altura. Al tener este resultado, vamos a sumarlo con los 100.000 pascales y nos va a dar un valor de 3.100.560 pascales. Y esto va a ser la presión absoluta que nos están solicitando. Bien, una vez visto esto, ya podemos nosotros resolver los problemas de presión, presión hidrostática, atmosférica, manométrica y absoluta, en los cuales, bueno, pues vamos a estar trabajando en clases. Y si hay alguna duda, se presenta alguna inquietud, por favor me lo hacen saber para poderlo atender cuando estemos dando nuestra clase presencial. Bueno, antes de cerrar esta presentación, recuerda que no hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Les comparto las referencias bibliográficas y sin más me despido y les agradezco su atención. Que tengan un excelente día. Gracias.